Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Los líderes de la oposición finlandesa y sueca viajaron a Washington la semana pasada para reunirse con diplomáticos estadounidenses en pleno debate para la incorporación a la OTAN de sus dos países tras la invasión rusa de Ucrania. Petteri Orpo, presidente del Partido de la Coalición Nacional de Finlandia, y Ulf Kristersson, líder de la oposición en el Parlamento de Suecia y jefe del Partido Moderado del país, se reunieron con altos cargos de la administración de Biden y miembros del Congreso de Estados Unidos durante su visita para impulsar un ingreso rápido en la alianza. Quieren un apoyo firme por parte de Estados Unidos a la nueva expansión de la OTAN en caso de que tanto Finlandia como Suecia presenten su solicitud formal de ingreso. La perspectiva de que estos dos países nórdicos se unan a la OTAN representa un cambio crucial en su política exterior, caracterizada durante décadas por la más estricta neutralidad. Petteri Orpo no alberga dudas de que el Parlamento finlandés decidirá solicitar finalmente el ingreso en la OTAN y además muy pronto, tan pronto como el próximo mes de mayo. Kristersson, el sueco, está también convencido de que su país hará lo mismo en las próximas semanas. La oposición sueca y finlandesa lleva más de una década pidiendo que se ingrese en la OTAN cuanto antes, pero la opinión pública de estos dos países no terminaba de verlo. Todo ha cambiado tras la invasión de Ucrania. Finlandia comparte además una larga frontera terrestre con Suecia y con Rusia, y Suecia siempre ha tenido roces con los rusos en el mar Báltico. Tras la invasión de Ucrania, el apoyo a entrar en la OTAN en Finlandia se ha disparado desde un 20% antes de la guerra, estamos hablando de hace solo 3 meses, a casi el 70% actualmente. Finlandia está plenamente integrada en Europa, forma parte ya de la Unión Europea, de la Eurozona y del espacio Schengen. En Suecia ha sucedido algo similar. El país, que ya pertenece a la Unión Europea desde hace un montón de años, pero no está en la zona euro, siempre presumió de su neutralidad, pero ahora casi el 60% de los suecos están de acuerdo en integrarse dentro de la OTAN. Tanto Finlandia como Suecia se han unido a otros países occidentales en las últimas semanas para enviar ayuda militar a Ucrania, con idea de que los ucranianos puedan repeler la invasión rusa, y se han coordinado para imponer un generoso paquete de sanciones contra Moscú. Suecia y Finlandia se mantuvieron fuera de la OTAN tras su fundación, a finales de los años 40, en el 49, porque no querían provocar innecesariamente a la Unión Soviética. Tras el fin de la Guerra Fría, el resto de países ribereños del Báltico, que habían formado parte de la propia URSS o del Pacto de Varsovia, como el caso de Polonia, fueron accediendo en distintas fases a la OTAN. Ni Suecia ni Finlandia veían en aquel entonces la necesidad de unirse a la alianza, pero la actitud marcadamente hostil del régimen de Vladimir Putin les ha obligado, como podemos ver, a replanteárselo. Esto convierte al Báltico ahora lo convertiría en prácticamente un lago de la OTAN y podría llegar a calentar las cosas en el norte del continente. Los requisitos para acceder a la OTAN no son muy estrictos. Hay que estar en Europa, eso es lo primero, o en Norteamérica. Los dos únicos países que hay en Norteamérica, al menos por encima del Trópico de Cáncer, son Estados Unidos y Canadá, y ya están en la OTAN. En Europa, en cambio, hay muchísimos más. Bien, pues solo basta con estar en Europa o en Norteamérica, por encima, insisto, del Trópico de Cáncer, que es el área de actividad de esta alianza militar, según establece el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte. Un tratado que se firmó no por todos los miembros actuales, sino por muchísimos menos allá por el año 1949. Este artículo, el número 6 de la OTAN, y no hay cosa mejor que irse a las fuentes para entender de lo que se habla, dice lo siguiente. Dice: a efectos del artículo 5, se considerará ataque armado contra una o varias de las partes el que se produzca. 2 puntos. Contra el territorio de cualquiera de las partes de Europa o América del Norte, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer.
contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que se hallen en estos territorios, así como en cualquier otra región de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de alguna de las partes en la fecha de entrada en vigor del tratado, o que se encuentren en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. Bien, esta es la razón, en definitiva, lo como hemos visto en el artículo 6, por la que las disposiciones de defensa mutua cubren la eventualidad de un ataque a las Islas Canarias por parte de un tercero, que están, por poco eso sí, son unos poquitos grados de latitud por encima del Trópico de Cáncer, pero en cambio dejan a un lado las plazas españolas de soberanía española de Ceuta y Melilla, en el norte de África, precisamente por eso, porque están en el continente africano. La OTAN tampoco cubriría un hipotético ataque a las Islas Malvinas, por ejemplo, que son británicas, o a la isla de Aruba en el Caribe, que es de soberanía neerlandesa, o a la isla de Reunión, que está en el Océano Índico, que es de soberanía francesa. Exclusivamente Europa, Norteamérica y por encima del Trópico de Cáncer. Bien, para que entre un nuevo miembro de la OTAN es imprescindible el consentimiento unánime, y aquí impera la regla de la unanimidad absoluta, con que un solo miembro se niegue ya no puede entrar uno nuevo, pues tiene que haber el consentimiento unánime de todos los miembros, que en origen eran muy poquitos, pero desde la última expansión, que fue hace poco tiempo, fue en el año 2020, hace solo 2 años, con el acceso de Macedonia del Norte, la antigua república de las de Yugoslavia, la más meridional de todas, justo al norte de Grecia. De hecho, hace poco se llamaba Macedonia, pero hace no mucho tuvieron que cambiarle el nombre porque daba lugar a equívocos con la región griega del mismo nombre, que se llamaba Macedonia. Entonces tenemos una región que se llamaba Macedonia y un país que se llamaba Macedonia. Y los macedonios del norte tuvieron a bien, para no molestar a sus vecinos griegos, con los que quieren tener buenas relaciones, cambiar el nombre oficial del país. Así que Macedonia del Norte fue el último país en entrar, hace ya digo 2 años, en el año 2020. En Estados Unidos, aparte de esto, para que entre un nuevo país como miembro de la Alianza Atlántica, en Estados Unidos se requiere la ratificación de nuevo del tratado. Cada vez que se incorpora un nuevo miembro se lo tienen que llevar al Senado y ahí el Senado tiene que aprobarlo. Cualquier país que cumpla con los requisitos, como veis no son muchos, tan solo hace falta estar, caso de Norteamérica no entro porque solo hay 2 países al norte del Trópico de Cáncer, lo digo porque habrá algún mexicano al otro lado del micrófono que dirá, bueno, México también está en el Atlántico Norte, sí, pero está justo el Trópico de Cáncer, atraviesa el país, parte del país por la mitad. Y además no creo que los mexicanos tengan intención alguna, ni sus líderes, ni los propios mexicanos, en entrar en la OTAN. Digamos que los asuntos europeos y los del Atlántico Norte les pillan un tanto lejos. Bien, dejando Norteamérica a un lado, básicamente es estar en Europa. Así que países europeos por entrar en la Alianza Atlántica no quedan muchos ya a estas alturas, dicho sea de paso. Si echamos un vistazo al mapa en el que aparecen todos los países miembros, pues nos encontramos con que, quitando los del centro del continente, como Suiza, Liechtenstein o Austria, Suecia, Finlandia y poquito más. Bueno, y algunas antiguas repúblicas de las de Yugoslavia que no han entrado, como por ejemplo Bosnia, Serbia por supuesto tampoco ha entrado, pero en cambio Croacia y Eslovenia sí que lo hicieron hace no muchos años. Es decir, quedan muy pocos países. Ya Irlanda también es otra de las excepciones. Lo que hace, qué sé yo, 40 o 50 años era la norma, no entrar en la OTAN, no estar en la OTAN. Hoy es la norma es lo contrario. La norma es estar en la OTAN, y lo raro, siendo un país europeo, es no estar en la OTAN. Por lo tanto, que 2 de los países europeos más importantes, que como son Suecia y de los que no están en la OTAN, quiero decir, Suecia y Finlandia, que quieren entrar, ya de por sí es una noticia, y más cuando tienen que hacerlo de manera voluntaria y cumplen, por supuesto, con los requisitos. Tienen, eso sí, necesitan invitación de algún miembro, cosa que por supuesto han recibido no una, sino muchas. Que haya nuevos miembros en la OTAN a todos les interesa, empezando a los miembros de la OTAN que están en el este de Europa, países como Polonia o como las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, o la propia Noruega, que es vecina y fronteriza de ambos países, tanto de Finlandia como de Suecia. Bien. Lo único, a partir de aquí, lo único que les hace falta es aceptar los principios del tratado, que son muy pocos. Es decir, es mantener la seguridad, así dicho de manera laxa, es mantener la seguridad en el Atlántico Norte. Nada más. En el artículo 1 de este tratado, del Tratado del Atlántico Norte, lo tengo delante. Me lo he descargado en PDF para poder hacer el programa hoy con el documento fundacional. Esto no siempre puedo hacerlo, pues hoy he podido hacerlo, porque además es muy breve. En el artículo 1 se establecen estos principios. Son los siguientes.
Las partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas, de modo que la paz y la seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro, y abstenerse, se comprometen también, en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Resumiendo, ya está, eso es todo el artículo 1. Resumiendo, que los miembros no se agredirán entre ellos, son socios a partir del momento de la firma, y que además de eso, y esto es lo importante, se prestarán ayuda mutua en caso de que una tercera parte les ataque. Eso mismo se refleja en el artículo 5, el Tratado del Atlántico Norte, que es en torno al cual orbita, podríamos decir, pues prácticamente todo lo que es la idea misma de la OTAN. El artículo 5 dice lo siguiente: las partes, es decir, los distintos miembros, los firmantes del acuerdo, acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. Este es el corazón mismo de la OTAN. No hay que darle muchas más vueltas. A partir de aquí, con el texto del tratado en la mano, bueno, mejor dicho, en la pantalla, que es donde lo tengo, es breve, ya digo, tiene solo 14 artículos, podéis encontrarlo en PDF en un montón de sitios en internet, pero vamos, yo me he ido a la fuente, a la página de la OTAN, que es nato.int. Simple, lo tenéis ahí en perfecto español, con la última de las versiones, que es, se han ido haciendo algunas modificaciones, tened en cuenta, por ejemplo, que la Europa del año 1949 era muy distinta a la del año 2022. La última modificación, por lo menos según me pone aquí, es del año 2008, del 9 de diciembre, de este tratado, quiero decir, del 9 de diciembre del año 2008. Bien, pues os he leído, no los 14 artículos, pero sí 3 de ellos, para que nos hagamos una idea. Y como podemos ver, no, a la luz de la lectura, quiero decir, no parece que la OTAN sea una organización especialmente malvada, ni que sea algo parecido a Spectra, como están algunos propagandistas rusos o filorrusos diciendo estos últimos días, que es poco menos que una organización concebida para agredir y concebida para hacer del mundo un lugar peor. Es, como vemos, algo muchísimo más modesto, es un simple acuerdo de defensa mutua que persigue mantener la paz en el Atlántico Norte, y especialmente, no solo en el Atlántico Norte, sino especialmente en Europa, una región del mundo tradicionalmente belicosa. Porque hay muchos países, muchos estados en muy poco espacio. Así que después de la última gran guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, pues una de las iniciativas que se pusieron en marcha fue esta misma, fue la de la OTAN. Se pusieron otras muchas, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea, unos años más tarde, en el 57, y un montón de ellas más, para evitar, el Consejo de Europa, etcétera, para evitar que los europeos se volviesen a desollar entre ellos, cosa que habían venido haciendo, iba a decir un siglo, no muchísimo tiempo antes. Lo único que las dos últimas guerras, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en el siglo XIX también tuvimos las guerras napoleónicas, y si fuésemos hacia atrás nos encontramos con un estado de guerra permanente en Europa durante demasiados siglos. Así que lo que pretendían era una más de muchas iniciativas que se tomaron al terminar la Segunda Guerra Mundial, era que los europeos no se matasen entre ellos. Vamos, cosa, y en esto podemos decirlo claramente, que al menos hasta la fecha, y han pasado más de 70 años, ha conseguido. El objetivo que perseguía lo ha conseguido. También ha conseguido que ninguna potencia externa les ataque. No sé si porque no había voluntad o porque había voluntad pero no se atrevieron esas terceras partes de atacar a alguno de los miembros de la OTAN. Bien, que Finlandia y Suecia quieran entrar en la OTAN no debería suponer una amenaza para nadie, salvo para los que quieran agredirles. Claro está. Así se entiende mejor que Vladimir Putin recele tanto de la OTAN y la haya convertido poco menos que en la protagonista de todas sus pesadillas. Siempre que pueden, sacan a la OTAN de paseo. Y en parte es razonable teniendo en cuenta lo agresivo que se ha puesto. La OTAN es un mecanismo que va directamente contra el corazón de su política exterior actual, que no es la misma la de Putin hoy en el año 2022, en abril de 2022, que la que tenía en abril de 2012. Hoy es abiertamente agresiva, es abiertamente expansiva. Esto no me estoy inventando nada, no es una opinión, esto es un hecho extraído de lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo. Si los suecos y los finlandeses no lo han hecho hasta la fecha, es decir, no se han integrado dentro de la OTAN, se ha debido
debido a 3 razones, porque esto es algo que muchos se vienen preguntando desde hace días. Bien, ¿por qué les han entrado estas prisas ahora? Han pasado 70 años fuera de la OTAN, más de 70, teniendo en cuenta que se fundó en el 49, podrían haber pedido sin ningún problema en el año 49 o en el 50 haber pedido la entrada de la OTAN. Alemania entró más tarde, por ejemplo, España entró más tarde. No son miembros fundacionales ni Alemania ni España. Y, por supuesto, todos los países del este entraron también más tarde. Bien, ¿por qué no lo han hecho en estos 72 años o 73 años? ¿Por qué no lo han hecho los finlandeses y los suecos? Bien, por 3 razones. La primera, porque son países nórdicos poco poblados y pacíficos, y por lo tanto, pues no son grandes potencias, ni lo eran en el 49 ni lo son ahora, que tengan intereses por todo el mundo, como podría ser el caso del Reino Unido, el caso de Francia. Tampoco países que estén en un lugar especialmente conflictivo, podemos pensar el Báltico, pero es un lugar relativamente tranquilo. Y además son pocos. Son países además muy pacíficos, que no se meten con sus vecinos. Se metieron los suecos, efectivamente, en el pasado, pero habría que irse muy atrás en el tiempo. Esa es la primera de las razones. Luego, no veían necesidad de unirse a ningún tipo de alianza externa o alianza por lo menos militar. La segunda es que durante la Guerra Fría, como os comentaba antes, querían evitar que la Unión Soviética se sintiese cercada. No querían provocar al oso ruso, al oso soviético. Estamos aquí a lo nuestro. Además, acaba de terminar la Guerra Mundial, que no afectó a Suecia porque fue neutral, pero sí y mucho a Finlandia, que fue parte beligerante y por lo tanto tuvo que combatir y luchar por su propia independencia, y prefirieron reconstruir su país y dedicarse a lo suyo. Y luego, posteriormente, cuando ya había terminado la Guerra Fría, ¿por qué no sintieron amenaza alguna? La OTAN, no lo olvidemos, es un seguro contra amenazas externas porque garantiza el apoyo de los ejércitos más poderosos del mundo. Para los países que se encuentran en los bordes de la alianza, esto de contar con el apoyo de los ejércitos más poderosos del mundo, es decir, el ejército estadounidense, que es el principal, pero también el francés, también el británico, que es un ejército que, a pesar de que el Reino Unido ya no es la primera potencia mundial, sigue teniendo, por ejemplo, una marina, la Royal Navy, muy poderosa. Bien, contar con esto, con ese apoyo directo, en el caso de una agresión, es muy interesante para los países que se encuentran en los bordes de la alianza. Alemania Federal, por ejemplo, la antigua República Federal de Alemania, la anterior, se sigue llamando igual la Bundesrepublik Deutschland, pero la que había antes de la caída del muro de Berlín, que era cuando Alemania estaba partida, la Alemania del Oeste, la Alemania Federal de posguerra. Difícilmente se hubiera podido defender a solas de un ataque soviético o del Pacto de Varsovia. Pero claro, con los estadounidenses, con los franceses, con los británicos de su lado, eso ya era otra cosa. Ya podía defenderse sin demasiados problemas. Lo mismo podríamos decir de Turquía o de la propia España, que en el caso de una guerra por Ceuta y Melilla, que los marroquíes invadiesen Ceuta y Melilla para apoderarse de ellas, con que cayese una sola bala marroquí en territorio peninsular, en las Islas Canarias o en un buque de bandera española en alta mar, solo con que cayese una sola bala, la alianza tendría que socorrer a España. No deja de ser curioso, y esto lo digo de paso, que haya militares profesionales en España, y hay unos cuantos, algunos con mucho renombre, por cierto, que crean que la OTAN no nos interesa. Yo, sinceramente, viendo la cantidad de ventajas que se le puede sacar en el caso de un enfrentamiento con nuestro vecino del sur, no le veo más que beneficios, sobre todo especialmente en beneficios futuros. Bien, pues visto así, volviendo al tema este de Suecia y Finlandia, visto así es perfectamente comprensible que Suecia y Finlandia quieren acceder a la OTAN, aunque solo sea por si acaso. No con intención ninguna de tener que recurrir a ella, porque al final uno entra a la OTAN precisamente para no tener que recurrir a ella. Es como uno tiene armas nucleares para no tenerlas que disparar. Hay ciertas cosas que las utilizamos, pero no queremos recurrir a sus servicios. Un ejemplo es el cinturón de seguridad. Cuando vamos en el coche, nos lo ponemos con la intención de que nunca nos retenga, porque significará que nos habremos accidentado. Cuando nos ponemos el casco en la moto, lo mismo. Nos ponemos el casco con intención de que nunca lo utilicemos, más allá de tenernos lo que poner y abrochar. Esperamos que nunca el casco tenga que hacer su trabajo. Pues bien, la OTAN viene a ser algo parecido. Luego, además, aparte de esto, van a encontrar, lo han
encontrado ya el apoyo decidido de los principales socios de la OTAN, que son Estados Unidos, el Reino Unido, los grandes países, Francia, Alemania, Italia, España, etcétera, y por supuesto el resto de los socios. Se encuentran a la espera, eso sí, de que el Parlamento de Finlandia apruebe el ingreso en la OTAN, que esto se producirá a mediados del mes de mayo, vamos, dentro de nada, teniendo en cuenta que estamos a 26 de abril, y de que Suecia anuncie su decisión a finales del mismo mes. Bien, a finales del mes próximo. Quizá, quién sabe, si la decisión la toman en una o en otra dirección dentro de un mes exacto, el 26 de mayo. No tenemos idea, pero vamos, lo que va a suceder dentro de poco tiempo. No es descabellado pensar, por lo tanto, que ambas incorporaciones se anuncien formalmente en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid entre el 29 y el 30 de junio de este año. Esto será a finales del mes de junio. Luego estamos ante algo que sucederá, y esto es seguro, que la cumbre de la OTAN este año se va a celebrar en Madrid. No se celebra en España pues desde hace un montón de tiempo, creo que desde finales de los años 90. Bien, pues ahí lo anunciarán, va a ser una cumbre calentita, porque aunque hay cumbre de la OTAN todos los años, cada año se hace en un país distinto, normalmente suele pasar desapercibida, porque normalmente no hay guerras en curso, o por lo menos guerras tan importantes. De ahí que la cumbre de este año va a ser seguramente la que más atención mediática despierte, la que más de qué hablar, la que más horas de televisión y de redes sociales consuma en muchísimos años. Bien, una expansión de la OTAN hacia el norte de Europa no sería algo inocente. En el caso de que se produjese, que dentro de 2 meses en Madrid anuncien, la Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, anuncie que los 2 nuevos miembros son Suecia y Finlandia, y pasan a ser, de esta manera, la OTAN a tener 32 miembros de pleno derecho. Bien, esto tendría impactos geopolíticos y militares muy significativos. Finlandia, por ejemplo, duplicaría las fronteras directas, el contacto directo de la OTAN con Rusia en extensión. Y eso, como es obvio, podría aumentar aún más las tensiones. Finlandia y Rusia comparten una frontera muy larga, más de lo que pensamos. Lo que pasa es que como aquello está tan al norte y no hay más que taiga, pues no solemos reparar en ello. Pero es que son 1.340 kilómetros de frontera. Esto es el doble de la frontera entre España y Francia, por ejemplo, que vienen a ser unos 500 kilómetros aproximadamente. Pero además de eso, además de sumar 2 nuevos ejércitos a la alianza, ejércitos que por lo demás ya cooperan de manera muy activa con la OTAN, con los ejércitos de la OTAN. Bien, aparte de eso, Finlandia y Suecia son los 2 principales países bálticos por kilómetros de costa. Finlandia tiene 1.250 kilómetros de costa, todos en el Báltico, y Suecia casi 3.000 kilómetros, solo en el Báltico. Luego tiene una parte desde el sur hasta ya la frontera con Noruega, que serían las costas del Mar del Norte. Bien, esto fortalecería el control de la alianza sobre el mar Báltico y reforzaría la disuasión de cara a defender a las repúblicas bálticas, que están rodeadas por Rusia y en una posición un tanto vulnerable. Que Finlandia entre en la OTAN es un giro inesperado. Lo comentaba aquí hace cosa de 3 meses, y le dediqué un programa a la neutralidad finlandesa y a si era un modelo, la finlandización que podría seguir Ucrania. Claro, en aquel entonces estábamos en otra película muy distinta. Todavía no se había producido la invasión y no teníamos ni idea de si se iba a producir. Por lo tanto, pues andaban los unos y los otros buscando salidas al conflicto, a un conflicto que todavía no se había tornado en sangriento, ni se había llevado a cabo la agresión, y una de las soluciones que proponían era que Ucrania se declarase como Finlandia, que declarase una neutralidad perpetua. Bien, así es como estaba Finlandia, sigue estándolo, hasta que tome una decisión probablemente positiva, es decir, positiva para integrarse en la alianza dentro de apenas 15 días. Bien, digo que es un giro inesperado porque nunca estuvo en la agenda de los finlandeses, ni de los finlandeses de a pie, ni del gobierno finlandés, de todos los gobiernos que ha tenido desde el año 1949, que han sido un montón. Tras la Segunda Guerra Mundial, después de haber derrotado al Ejército Rojo en la Guerra de Invierno del año 39-40, Finlandia al final se resignó a la neutralidad con intención de reconstruir el país y evitar los problemas de tener un vecino tan grande y tan amenazante como la URSS. Esto, en aquel momento, en 1950, pues se vio en Moscú como un compromiso aceptable. Más aún cuando Finlandia pues era y sigue siendo un país muy poco poblado, en aquel entonces mucho menos que ahora, y sobre todo alejado de Europa occidental. No parecía para los soviéticos que Finlandia constituyese una amenaza, una amenaza digna de ser tomada en cuenta, y lo dejaron estar.
A los finlandeses aquello les parecía bien, el arreglo que les parecía bien, pero llevan 70 años mirando de reojo a su vecino, a los rusos, vamos. Construyeron su propio ejército, concibiéndolo para una guerra puramente defensiva, en la que los civiles tendrían también su papel estelar. Buena parte del material que emplean las Fuerzas Armadas finlandesas es de fabricación nacional, se hace en la propia Finlandia, aunque las armas pesadas, eso sí, son de importación. Por ejemplo, los carros de combate son Leopard alemanes. Básicamente vienen de Europa Occidental, aunque en el pasado, y con la idea de mantener cierto equilibrio, también compraron armas a los soviéticos. Aparte de la cercanía física a Rusia, Finlandia aportaría a la OTAN más de un siglo, y esto no es algo baladí, ¿eh? Es importante. Llevan más de un siglo los finlandeses observando e interpretando las intenciones de su amenazante vecino. Parece una tontería, pero estamos hablando de una tradición de mirar siempre y escudriñar lo que pasa en la misma frontera y por cómo se respira. Su ejército es pequeño, está formado por unos 12.000 efectivos, pero están bien entrenados y, lo que es más importante, cuentan con una gran motivación. El servicio militar en Finlandia es obligatorio, por lo que casi todos los finlandeses varones por lo menos, están familiarizados con el uso de armas y conocen bien la doctrina finlandesa de guerra defensiva. A diferencia de Ucrania, Finlandia es un país muy rico, que puede destinar grandes cantidades de dinero a la formación militar y a la adquisición de armamento de última generación. Otra habilidad considerable que aportaría Finlandia a la alianza es su inteligencia militar. Es decir, los finlandeses no son una potencia desde el punto de vista armamentístico, pero llevan muchos años de relaciones con los rusos. Es más, la propia Finlandia hasta la Primera Guerra Mundial formó parte del Imperio Ruso. Era uno de los lugares favoritos del zar Nicolás II. Tenía allí, se dejaba caer muchísimo por Helsinki y en general por Finlandia. El ejército sueco es mayor, cuenta con unos 25.000 efectivos. Ahí el servicio militar también es obligatorio desde hace 3 años. Lo eliminaron en 2010 la obligatoriedad, pero luego lo recuperaron para ambos sexos en el año 2018. Y no es precisamente corto el servicio militar en Suecia. Son 11 meses los que deben pasar los reclutas en los cuarteles. Su doctrina también es puramente defensiva y, como en esta zona del mundo los ataques solo pueden provenir del este, cuenta con una armada de mediano tamaño, muy moderna y con experiencia en la caza de submarinos, algo que sería de gran utilidad para la OTAN. Suecia, como le sucede a Finlandia, también es un país muy rico y por lo tanto puede destinar, por poco que destine de su PIB a defensa, ese poco, teniendo en cuenta que son PIBs muy altos, pues se convierte en mucho. Bien, a partir de aquí la pregunta que queda en el aire es si finalmente solicitarán Suecia y Finlandia formalmente el acceso a la OTAN. Todo indica que así será, pero no olvidemos que son dos países con tradición neutral muy arraigada, por lo que habría que preguntarse si sus habitantes estarán dispuestos no a defender su país, eso ya se da por hecho, sino países lejanos, aliados pero lejanos. La OTAN consiste en eso mismo. Como os decía al principio del programa, es una compañía de mosqueteros cuyo lema oficial está en latín, como todos los grandes lemas, es Animus in consulendo liber, que en español significa espíritu libre para decidir, pero que bien podría ser ese lema, todos para uno y uno para todos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que nos habla de la compra de mascarillas por parte del Estado al principio de la pandemia, que en principio lo habíamos casi ya olvidado, pero que ha vuelto a nuestras vidas a raíz de una serie de casos de corrupción, de investigaciones que ha abierto la Fiscalía en torno precisamente a estas mismas compras. Y me gustaría hacer un comentario al hilo del tema de la compra de mascarillas por parte del Estado. En primer lugar, destacar que el Estado se arrogó la exclusividad de la adquisición de las mascarillas. Ni los particulares ni las empresas podían realizar esa función. En vista del éxito, que va desde el latrocinio hasta la más absoluta incompetencia, habría que plantearse qué hubiera sucedido si, por ejemplo, se hubiera aceptado la ayuda de Amancio Ortega, que a través de su fundación y utilizando los recursos y los contactos que tenía su cadena logística, pues se ofreció a traer equipos, también se ofreció a traer mascarillas, al menos para el personal sanitario en primera línea,
Pero bueno, el Estado, y en este caso es todo el Estado central y el Estado autonómico, pensó que era mejor que se dedicaran ellos. Otra pata del problema fue que la inseguridad jurídica que se estableció con esto de requisar las mascarillas hizo que muchas empresas que con relativa facilidad se podían haber dedicado a fabricar mascarillas, que tampoco es tecnología aeroespacial, bueno, pues tampoco lo hizo. Y el resultado es el que tenemos. Y una última cosa, recordar que el gobierno que nos dijo que las mascarillas eran contraproducentes, que no estaba claro que tuvieran utilidad. A ver, un compañero médico me decía que si uno tiene un problema intestinal, pues seguramente el origen pueda ser algo que ha ingerido. Si alguien tiene un problema en la zona donde no da el sol, pues bueno, el problema seguramente venga originado por unas actividades que no vamos a comentar. Y que si una persona tenía un problema en el aparato respiratorio, posiblemente el origen sería pues algo que ha respirado. Parecía sencillo, pero bueno, el gobierno, como no podía conseguir mascarillas y como reconoció Simón, ¿para qué imponer la obligación de llevar mascarillas cuando no se podían conseguir mascarillas? Es un compendio todo esto que nos ha pasado de cómo, estando en manos del Estado, porque al parecer la iniciativa privada es maléfica, pues no sé con qué carta quedarme, pero yo me quedaría con gente que sabe lo que hace y que tiene un mínimo interés en servir a la sociedad. Efectivamente, Israel. Los primeros días de la pandemia, en aquel entonces, la administración nos dijo que ellos iban a encargar de la compra de las mascarillas y que se confiscaría a aquellos que tuviesen mascarillas en grandes cantidades, no el que tuviese una mascarilla en el cajón de su casa, pero aquella empresa que tuviese mascarillas se las quitarían. Caray, me estoy acordando de aquellas mascarillas que confiscó el Estado en una fábrica de Jaén, que dejó aquello desabastecido a la sanidad andaluza. Esto debió ocurrir el 20 de marzo, una cosa así. Según lo presentaron algunos medios, claro, muchos se preguntaron de qué se trataba aquello. Si es que operaban en el mercado negro, si eran contrabandistas o acaparadores que pretendían hacer negocio especulando con las mascarillas aprovechando que no había muchas. No, 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 ni mucho menos. La víctima de aquello era una empresa textil de aquella requisa, que tenía como 30 años de antigüedad, que había empezado a fabricar mascarillas antes de la pandemia para vendérselas al Servicio Andaluz de Salud. En fin, la orden de requisa generalizada, la ausencia de un procedimiento arreglado que fijaba los precios bien y la forma de pago por parte del Estado en caso de confiscación, y el hecho mismo de que la importación de material sanitario precisase en aquel entonces de una autorización especial por parte del Ministerio de Sanidad, lo único que consiguió fue detener en seco la importación de material sanitario, especialmente mascarillas, procedente de otros países, sobre todo de China. Bien, ahí es donde entraron los empresarios con contactos para facilitar esas importaciones que se habían interrumpido por culpa del gobierno, para facilitárselas a las administraciones. Pero claro, nadie se acuerda ya de aquello, porque se amontonaron los acontecimientos, acordémonos, hace dos años, entre marzo y mayo de 2020, y la inepcia del gobierno fue tal que cada nuevo caso era peor que el anterior. Bien, ahora habrá que ver todas las irregularidades que salen. Bien, seguimos con Nino, que es de Murcia y que nos habla de la doctrina nuclear rusa. Buenas, Fernando. Mira, con respecto a tu podcast anterior que bueno, por cierto, agradecerte todo el trabajo que haces en tus podcasts de buscar información veraz y informarla de esa manera tan elocuente como tú haces y que nos gusta tanto a tus contraescuchas. Y bueno, mi pregunta iba en el sentido de que si bien es verdad de lo que tú comentabas de que no sería tan fácil para Vladimir Putin activar el botón nuclear y que obviamente Ucrania no estaría atacando a Rusia, es verdad que, bueno, como bien sabe, en 2020 se modificó en el tratado, no sé exactamente cómo se denomina el documento, pero bueno, en el artículo 4 sobre las fuerzas nucleares de Rusia, que se introdujo un cambio tal que si el Estado ruso se veía amenazado, se podría utilizar fuerzas, o sea, digamos, nucleares, es decir, bombas atómicas. Y bien, si bien es verdad que Ucrania no está atacando Rusia, mi pregunta va dirigida a que la península de Crimea, que Rusia sí se la anexionó directamente como parte de su territorio, no como las repúblicas del Donbass, como pueden ser las repúblicas títeres de Donetsk y Lugansk. Si Ucrania
digamos, intentase recuperar ese territorio anexionado, entre comillas, ilegalmente por, por Rusia en 2014, que los rusos ya consideran suyos como tal, con derecho a ley, aunque no esté reconocido internacionalmente. Este protocolo, digamos que sí podría activarse y sí podría dar lugar a una guerra nuclear, entre comillas, porque Rusia considera a Crimea una parte íntegra del Estado ruso. Lo mismo podría ocurrir si, en vez de reconocer las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, se las anexionase directamente. Pues sí ni no, el cambio de la doctrina nuclear rusa creo haberlo comentado en alguna ocasión, aquí no me acuerdo en qué momento, pero sí creo haberlo comentado, aunque fuese pasada. Lo que Putin hizo en aquel momento, que es hace 2 años, vamos, no muy lejos, fue dejar en el aire la justificación para una respuesta nuclear. Antes, lo que decían los rusos era que responderían si el país era atacado directamente, pues desde 2020 lo han dejado mucho más difuso. Ahora, en principio, bastaría con que el Estado ruso se sintiese en peligro. Pero vamos, si Ucrania tratase de recuperar el territorio de Crimea, que sigue siendo parte de Ucrania, no lo olvidemos, al menos desde el punto de vista legal, se expondría, claro está, que los rusos respondiesen con armas nucleares. Idem con las repúblicas del Donbass, en el caso de que Putin decidiese anexionarlas oficialmente. Por ahora todo lo que ha hecho es reconocer a estas dos repúblicas. Lo hizo, por cierto, el día antes de invadir Ucrania. Bien, vamos ahora con Martín, que es ucraniano, como saben los habituales del programa, y que nos habla de su sorpresa sobre la reacción del ejército de su país. Y bueno, te doy muchas gracias por subir estos vídeos acerca de Ucrania y estos podcasts. Últimamente el último que he escuchado ha sido el del ejército ucraniano. Y voy a ser sincero, yo la verdad esperaba que el ejército ucraniano no iba a aguantar tanto como lo ha hecho como tal. Y de hecho siempre lo hablaba con mi madre en las previsiones que yo tenía sobre la guerra y los escenarios posibles. Yo os planteé el escenario de Georgia, que la guerra duró cuanto menos de 9 días. Y luego después se planteé el escenario de la invasión alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial, que duró 46 días. Y creo que estamos en el 48, puede ser. Entonces, en este sentido, mi previsión cambia, como puedes ver. Entonces, ahora la previsión que tengo yo sería la de la guerra de Finlandia, que duró 3 meses y 13 días. Pero no sabemos cuánto va a durar esta guerra. Lo que sí sabemos es que es bastante, ya está dando síntomas de ser larga en este sentido. Por otro lado, bueno, también tenemos que tener en cuenta otros factores. Por un lado es que Ucrania, bueno, como sabes bien, tiene el fenómeno de la Rasputitsa, incluso en primavera o llegando también a veces el verano, pero sobre todo en invierno, lo cual a veces los ucranianos parece ser que han sabido aprovechar y de hecho han sabido capturar material de guerra ruso. No sé si les servirá, pero lo han sabido capturar. Muestra de ello es las famosas imágenes y los memes del tractorista ucraniano que se dedica a robar un sistema Tor de 20 millones de dólares, o los soldados ucranianos que se dedican a robar los vehículos Tiger de los chechenos. Entonces, en este sentido, me ha sorprendido, no lo voy a negar. Berengario el tractorista al final existía, lo que pasa es que no estaba en España, estaba en Ucrania. Luego también, por otro lado, sigo dos hilos de Twitter en concreto, o dos cuentas de Twitter en concreto, una que se llama Historias de la Aviación y otras hierbas, que recomiendo si quieren saber lo que pasa día a día en Ucrania, eh, militarmente, y luego otra es la de la revista Ejércitos, que esta la descubrí de la mano de Guillermo Pulido, con el que hablaste en el canal de Academia Play. Las negociaciones desconozco lo que ocurrirá con ellas por varios motivos. Yo no sé básicamente lo que... Básicamente, el, el hecho de lo de la neutralidad que ellos proponen, no creo que nadie esté ahora mismo en contra. Pero el hecho de, por ejemplo, luego después ahora está el hecho de Crimea, el Donbass, y luego después no sabemos si quieren Zaporizhia y Gerson, lo cual yo diría que sí, que ellos lo quieren y básicamente luego después, aparte de esto, se dedican a tratar bastante con los servicios estos diplomáticos, a tratar con cierta condescendencia
a Ucrania. Un ejemplo lo podemos ver con Peskov, en este sentido, porque Peskov llegó a decir en las negociaciones que lo de Crimea era innegociable, que eso lo ponía en la Constitución rusa, que Crimea era por parte de la Federación Rusa, a la cual la respuesta tendría que ser, ya, pero es que en la Constitución ucraniana también pone que Crimea es de Ucrania y desde antes de que Rusia la anexionase como territorio suyo. Entonces, en ese sentido, las negociaciones son espinosas. O luego también el caso de María Zaharova, que no sé qué le pasa a esa señora, que dice que la guerra fue causada porque los ucranianos no querían compartir el borscht con los rusos, que ellos tenían su idea de la independencia, del nacionalismo, y bueno, ya sabes a lo que me refiero. No sé por qué lo dijo la señora esta, pero la verdad es que me sorprende bastante. O Lavrov, que ese también es de otro cantar. Así que vamos a ver cómo van esas negociaciones, entre comillas. A ver si van a buen puerto o si no van a buen puerto. Y luego también, por otro lado, vamos a ver si el ejército ucraniano puede aguantar en este sentido. Siento si he sido muy largo con el audio. Si quieres que te explique algunas cosas, pues puedes preguntarme. Pero muchas gracias y un saludo. Realmente nadie esperaba que el ejército ucraniano, bueno, y los ucranianos en general, resistiesen del modo tan heroico en el que lo están haciendo. No sé, quizá por los precedentes, Martín. Lo de Crimea fue tan rápido y quirúrgico y en el Donbass han sido incapaces, además, de dar la vuelta a la situación, a pesar de que el conflicto se arrastra ya desde hace 8 años, que todos pensábamos que aquello iba a durar muy poquito. En cuanto a la llegada de la primavera que nos comentas y la Rasputitsa, que es ese suelo anegado e intransitable que se da en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia durante el deshielo y las lluvias de otoño, hay dos Rasputitsas, la de primavera, que es la de ahora, y la de otoño. La de primavera es cuando pues todas esas nevadas espesísimas que caen durante el invierno pues se derriten y se queda pues el suelo, cuando digo intransitable es que es intransitable, no hay más que ver las fotografías y las películas que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es que a los caballos les llegaba el barro a mitad de la pata, una cosa así, era completamente imposible atravesarlo. Y todos los que lo han intentado, es más, los propios ucranianos o los bielorrusos saben que como tengan que meterse en el campo durante el mes de abril o el mes de octubre, lo van a tener complicado. Es una época en la que en todos estos países tienen problemas de tránsito, aunque estén en plena paz, vamos, que es una de estas cosas que suceden climatológicas que son recurrentes. Vamos, la Rasputitsa de cualquier manera se ha demostrado como un arma imbatible en los 2 últimos siglos. Le afectó a Napoleón en 1812, le afectó a Hitler en 1941 y le está afectando a Putin ahora. Todo el que quiera invadir esa zona de Europa debe hacerlo o en verano o en invierno. Preferiblemente en verano, porque en invierno hace mucho frío y sobre todo darse prisa antes de que lleguen las lluvias. Respecto a lo que quiere Putin, pues a ver, comentaba ayer en una La Contra de estos que hago por la calle, pues se comentaba que a un general ruso se le había escapado que una vez tengan controlado Mariupol y el Donbass, podrán seguir hacia el sur y enlazar con Transnistria. Esto supondría, claro, que tanto Jersón como Zaporilla u Odessa, por supuesto que está en el camino, tendrían que pasar a control ruso. Ahí Putin podría pedir una tregua, consolidar su posición y reemprender la ofensiva por el norte, pues atacando ya directamente Kiev, meses más tarde o incluso años más tarde, dejando lo que quedase de Ucrania completamente tocado y herido de muerte. Bien, vamos a terminar ya. Tenemos hoy doble pizarro. Nos va a hablar primero de la Fed y de los problemas que tiene con la inflación y luego de las elecciones francesas de este domingo. La Reserva Federal sube y subirá los tipos de interés porque algo tiene que hacer y esta es una medida que puede frenar la actual y desbocada inflación. Si la inflación se va a moderar y si lo va a hacer sin que la economía entre en recesión, son cuestiones que, al depender de una infinidad de circunstancias que aún no han concurrido, sencillamente no se puede saber. Intervenir en la economía bajando los tipos y adquiriendo ilimitadamente bonos parecía una buena idea. Parecía. En el programa de Macron no hay soluciones para la actual deuda ni la actual conflictividad social por la inmigración.
Es decir, que previsiblemente dentro de 5 años Francia estará más endeudada y con mayor conflictividad social de la que tienen hoy. Con el resto de su acción política entretendrá a los franceses entre dimes y diretes, sacándoles de cualquier reflexión sobre lo esencial y en la confianza de que el drama se presente tras él. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos a martes 26 de abril, mañana será miércoles 27 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.